dicho que hay que terminar con la mafia de la industria del juicio laboral. El tema laboral, prioridad, terminar con los juicios laborales, con la industria del juicio. Prácticamente la mitad de los empleados son informales. Esto hay que cambiarlo. Vamos a atacar la industria del juicio que destruye empleos y empresas. Argentina definitivamente necesita modernizar su sistema laboral, de modo tal que hoy, que tiene 6 millones de personas en el sector formal y 8 millones en el sector informal, se convierta en un mercado de 14 millones. Acabar con la industria del juicio. De la industria del juicio laboral. Industria del juicio. Reformar el sistema laboral, hacerlo flexible. Creo que esto va a ser un poco polémico. ¿Qué es la industria del juicio? La industria del juicio laboral en la Argentina. Soy jurista, docente con más de 12 años de experiencia, un abogado con mucha experiencia litigando en el fuero laboral en Capital Federal, Argentina. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Primero que nada, vos que estás acá escuchando, te prometo que este es un video muy serio, con argumentos reales a favor y en contra de la llamada industria del juicio. Pero ten en cuenta que a mí me gusta contar las cosas de un punto de vista un poco distinto que el resto de abogados y docentes de la UBA. Así que teneme paciencia, porque lo que hice fue preguntarle a una de mis mejores amigas ¿qué era esto de la industria de los juicios laborales? Y ella me contestó algo así. Uy, mirá, qué buen tema. Sí, no. Para mí la industria de los juicios laborales es las personas que ganan mucha plata haciendo juicios. Me hace acordar a la película Carancho, donde una persona se quebraba la pierna a propósito para después hacer juicio a la aseguradora y ganar mucha plata de esa forma. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero Simpson se tira a un auto y sale volando y dice ¡soy rico! Me acuerdo de eso. Para mí, industria del juicio es esa gente que se aprovecha y hace juicios y se gana la vida así. Bueno, después de esa pésima actuación de Soy Jurista, yo creo que muchos opinan esto. Pero, ¿qué argumentos tenemos nosotros para brindar a favor y en contra sobre la existencia, la vigencia de la industria del juicio? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Primero que nada, ¿cuándo se inicia un juicio? Básicamente cuando se vulnera un derecho. Cuando hay dos derechos en pugna y una parte se siente vulnerada en sus derechos, puede iniciar un juicio reclamándole un incumplimiento a la otra. En mi caso, me dedico hace más de 12 años al derecho laboral argentino. La mayoría de veces lo que pasa es que el empleador incumple una norma y el trabajador no puede ir y robarle al empleador porque iría preso, porque es un delito. ¿Qué tiene que hacer en esos casos el trabajador? Si se lo trató de manera injusta, si existió maltrato, si se lo despidió sin ningún motivo, tiene que buscar un abogado de confianza y básicamente demandar a ese empleador. Y la justicia va a intervenir para ver si en verdad ese trabajador tiene razón, le asiste el derecho o si no le asiste el derecho. O sea que hay todo un procedimiento, un debido proceso, un derecho de defensa en juicio que trata de garantizar cierta paz social para que el trabajador no se vuelva loco y no sé, rompa todo el local. No, trabajador, si te incumplieron alguna norma laboral, vos básicamente lo que tenés que hacer es contratar a un abogado y hacer un juicio. Lo que trata de hacer la justicia de alguna forma es preservar la paz social. Por eso existen juicios. ¿Acaso no lo viste venir? En la Argentina hay muchos juicios porque hay trabajo no registrado o trabajo deficientemente registrado. En castellano está mal decirlo así, pero si no muchas personas capaz no me entienden, cuando hay trabajo en negro. Si a mí me contrata una empresa para hacer mi trabajo, no sé, de vendedor en un comercio, pero no me registra correctamente, yo como trabajador puedo contratar a un abogado, intimar a que me registren correctamente y si la empresa incumple,
puedo considerarme despedido y reclamar una indemnización laboral. Y además puedo reclamar indemnizaciones agravadas, es decir, que puedo reclamar mucha más plata que un trabajador que está registrado. Es decir, que existen leyes que castigan profundamente no solo el despido sin causa, porque recordemos que si se despide al trabajador con justa causa porque el trabajador hizo algo malo, no se le tiene que pagar al trabajador indemnización. Pero si se lo despide sin causa, como vimos en estos videos, el trabajador puede reclamar una indemnización laboral. Y además, si el trabajador está no registrado o parcialmente registrado, puede reclamar indemnizaciones agravadas, puede reclamar mucha más plata que algunas propuestas políticas quieren sacar, las llamadas para algunos multas de la Ley Nacional de Empleo, de la Ley 24013, que para mí son indemnizaciones agravadas. Lo primero que hay que hacer es cortar con eso. Se modifica la ley de multas, que es la que genera esta bola de nieve de juicios laborales. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué trabajadores son los que pueden reclamar estas indemnizaciones agravadas, este plus por trabajo no registrado o deficientemente registrado, llamado trabajo en negro? ¿Todos? No, los trabajadores que están incorrectamente registrados, los trabajadores que de alguna manera tuvieron un gran perjuicio durante toda la relación laboral, porque por ejemplo al estar de manera no registrada, capaz no te respetan el salario que te tienen que pagar de acuerdo a las paritarias, de acuerdo al convenio colectivo, capaz no te pagan el aguinaldo, las vacaciones, las horas extras, el plus nocturno, los adicionales como presentismo, adicional caja, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar que el trabajador que no está registrado tampoco tiene jubilación y el día que se quiera jubilar no tiene aportes. Y además no tiene obra social. Un trabajador que no está registrado no tiene obra social. Ni siquiera tiene ART, aseguradora de riesgo de trabajo. El hecho de que exista trabajo no registrado es muy malo, no solo para el trabajador en su faz individual, porque básicamente, como dije recién, no tiene obra social, no tiene ART, le cuesta pelear por los aumentos paritarios, si le cuesta trabajo que lo registren, imagínate reclamar algo como horas extras o que le paguen adicionales como presentismo, adicional caja o las medidas de seguridad. O sea, imagínate reclamar que te den una faja si ni siquiera podés reclamar que te registren correctamente. Y encima esto trae un gran perjuicio para todos los argentinos, porque ese trabajador, esos miles de trabajadores de manera totalmente no registrada, cuando tienen un accidente, cuando sufren una enfermedad, van a ir al sistema de salud pública y lo van a colapsar. Y el día de mañana, cuando quieran jubilarse, se van a jubilar sin aportes, con alguna moratoria o con alguna pensión súper hiper baja, donde les van a dar muy poco dinero, pero además no financiaron a un montón de jubilados y pensionados que actualmente sí aportaron. O sea, que en su momento aportaron y ahora tienen jubilaciones bajas. Lo que quiero significar con esto es que es muy grave el hecho de que haya trabajo no registrado en un país, porque esto no solo afecta individualmente al trabajador, sino que afecta a toda la población y afecta a un montón de cosas, al sistema previsional, al sistema tributario, al sistema de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el legislador, la ley, castiga tan fuerte el trabajo no registrado, para que el empleador cumpla. No puedo argumentar nada ante esa lógica. La pregunta es, si hay un incumplimiento a la ley y un abogado agarra a ese trabajador que estuvo 10 años trabajando de manera no registrada y hace un juicio donde pide que le reconozcan esos 10 años de aporte, donde pide indemnizaciones, donde pide una indemnización para compensar todo el daño sufrido, todos estos años sin obra social, todos estos años sin tarjeta de crédito, porque cuando fue a pedir una tarjeta de crédito al banco le dijeron no, la verdad si no tenés recibo de sueldo no te damos tarjeta de crédito, no te damos préstamos para que saques tu auto, no te damos préstamos para que saques tu primera vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. En esos casos, claramente no se puede hablar una industria del juicio, porque en realidad lo que hay es una industria del incumplimiento. En castellano, en la Argentina, de alguna manera se normalizó incumplir las normas. Oye, tranquilo, viejo. De todas formas, lo que me gustaría destacar es que vemos cómo los medios inflan y hablan un montón de la industria del juicio
para de alguna manera fomentar a la flexibilización laboral, fomentar a reducirle los derechos del trabajador, como argumentando que, la verdad, todos los males de la economía están por culpa de los derechos del trabajador, lo cual es totalmente incorrecto desde un punto de vista técnico. Un buen ejemplo, en la Argentina, no hace muchos años, en los 90, hubo un montón de normas que fueron flexibilizando, quitando derechos, creando los llamados contratos laborales basura. Sin embargo, a los 6 meses, al año, se demostró que todas estas medidas que sacaron derechos a trabajadores no crearon empleo. Y lo mismo pasó en Europa. De hecho, hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que demuestran que quitar derechos laborales no produce empleo. El hecho de que haya empleo tiene que ver con un contexto económico que sea propicio. O sea, si vos tenés una empresa y comprás algo a 10 y lo vendés a 20, vos podés crecer, vos podés contratar personal, etcétera, etcétera. Pero si vos comprás algo a 10, lo vendés a 20 y después cuando lo querés volver a comprar para volver a venderlo, lo comprás a 20 porque hay una inflación galopante, ahí la verdad que te querés matar. Bueno, quedó muy fuerte eso de te querés matar, pero me entienden, o sea, es un bajón. A lo que voy es que a veces el problema no son los derechos laborales, sino el contexto económico. Muchos hablan también de la presión fiscal. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Si una persona quiere armar un juicio como en los simuladores y prepara a todos los testigos y empieza a mentir y le reclama a un empleador una relación laboral que no existe, está cometiendo flor de delito penal y pueden ir todos presos, digamos. Es muy raro que pase esto en la práctica. Porque esa persona, al cometer ese delito, ese grupo de personas, está arriesgando muchísimo. Y no solo la libertad desde un punto de vista jurídico, sino desde cualquier otro punto de vista. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Pudiste haber sido más sutil. Además, pensemos lo siguiente. Si vos sos un trabajador que inventa un juicio y lo pierde, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo del caso, si el juez se da cuenta que vos hiciste cualquier cosa, hiciste una plus petición inexcusable, como lo explico en ese video del artículo 20, el trabajador también puede ser condenado en costas. O sea que todos los costos del juicio los va a tener que pagar el trabajador que inventó todo, básicamente. Entonces, ¿por qué me hablan de la industria del juicio? Lo difícil de todo esto es que cuando vos querés poner tu emprendimiento, ves que los demás están incumpliendo las normas laborales. Entonces, de alguna manera, se crea una competencia desleal frente al empleador que cumple la ley y el que no la cumple. Pero los empleadores que incumplen la ley se arriesgan un montonazo, no solo a que el trabajador le reclame indemnizaciones, sino que también la llamada policía del trabajo te puede inhabilitar el establecimiento, poner multas por trabajo no registrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Hace poco un familiar me preguntó, che, la empleada de casas particulares, la persona que viene a limpiar la casa, ¿me conviene registrarla? Y yo le dije, obvio que te conviene registrarla. Registrar a una persona de casas particulares es un sistema simplificado, súper económico, y vos te ahorrás un montón de posibles juicios. De hecho, si esa persona se tomó el colectivo para ir a tu casa y tuvo un accidente, te puede reclamar millones y millones en indemnizaciones solo porque no contrataste una RT. En cambio, si vos la registraste, ese accidente de trabajo, ese accidente in itinere, va a ser reparado por la RT. Entonces esos millones para recuperar a esa persona sobre el maltrato, sobre los daños que sufrió en ese accidente, mejor dicho, lo puede hacer a la RT. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Más allá de todo lo que acabo de decir, yo creo que uno de los argumentos más fuertes es el argumento estadístico, los números. ¿Cuántos trabajadores hay activos en la Argentina? ¿Cuántos trabajadores hay de manera no registrada? ¿Y cuántos juicios se inician? Porque la verdad, si estamos hablando de la industria del juicio, de la industria de los juicios laborales, debería haber millones y millones de juicios, ¿o no?
Se va a poner interesante. El primer dato que me voló la mente cuando me puse a estudiar la parte estadística es el Instagram de la doctora Patricia Trota. Ella es vicepresidenta del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal. Por su rol como funcionaria o dirigente del colegio, fue a la AFIP. En los términos de la ley 24013, como expliqué en este hermoso video, si un trabajador está no registrado o incorrectamente registrado, mal llamado negro, le tiene que mandar un telegrama al empleador diciendo: hey, regístrame, pero también dice la ley que le tiene que mandar un telegrama a la AFIP, en los términos del artículo 11 de la 24013. Esto quiere decir que en todo el país, si hay un trabajador que reclama que está de manera no registrada, a la AFIP le llega una copia. Lo curioso es que la doctora dice que en el sector privado hay entre 6 y 7 millones de trabajadores y solamente hay 100.000 telegramas por año que se envían a la AFIP aproximadamente. Y la AFIP recibe por año 100.000 telegramas. Pero hay 7 millones de puestos de trabajo no registrados o mal registrados en la Argentina. Dato duro, claro. Mata relato. Claro, ahí está, ahí está. Esto quiere decir que de todos los trabajadores de manera no registrada que hay, que son millones y millones, además hay un montón de monotributistas, falsos monotributistas, solo 100.000 por año, o sea, menos del 2% reclama, y a eso le llaman industria del juicio. ¿Cómo podemos sostener que el problema de la Argentina son los juicios laborales si menos del 2% de los trabajadores que se encuentran incorrectamente registrados o deficientemente registrados inician un juicio laboral? Siguiendo con la parte estadística, acá me topé con un informe oficial de septiembre del 2022, datos a junio del 2022. En este informe se habla que hay casi 10 millones de personas con trabajo asalariado, incluyendo al sector privado y al sector público y al sector de trabajo en casas particulares. Y hay casi 3 millones de personas con trabajo independiente, que sabemos que muchos son fraudulentamente llamados monotributistas, como vimos en este video. ¡Bravo, jurista! Genio, me voy a suscribir, voy a compartir estos videos y le voy a dar like y voy a comentar. ¡Gracias! Del mismo modo, también tenemos datos oficiales del Poder Judicial. Por ejemplo, en Capital Federal, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se habla que más o menos entran 100.000 expedientes al año. Entre 70 y 100.000, dependiendo si hablamos del 2021, 2022, 2023. Lo que incluye despidos, pero también accidentes y enfermedades profesionales. Y hablando de enfermedades y accidentes profesionales, también hay estadísticas oficiales en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Porque, en los términos del artículo 1 de la ley 27348, en principio, los accidentes y enfermedades profesionales y los accidentes in itinere tienen que pasar por las comisiones médicas, por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Es decir, que también hay estadísticas oficiales de la cantidad de juicios que se inician por ese tema. Y cuando analizamos estos informes del 2020, 2021, 2022, incluso en la actualidad, vemos que la cantidad de reclamos que hay dentro de toda la población a las cuales se les aplica esta ley, y si tienen RT, etcétera, etcétera, también es minúscula, también es muy poquita. Esto en castellano quiere decir que de toda la población hay muy pocos reclamos. Repito, hay muy pocos reclamos. Es abrumadora esta fundamentación, esta argumentación desde el punto de vista de cuántos telegramas se mandan a la AFIP, de cuáles son las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me asusta como abogado litigante, no sé si me asusta, porque la verdad ya no me sorprende, porque cuando estudio evolución normativa, toda la vida pasó esto. O sea, durante todos los gobiernos, desde los 90, se habla de la industria de los juicios laborales y seguro mucho antes también. ¿Por qué? Porque muchas veces los políticos usan todo esto como chivo expiatorio. La economía está muy mal por la industria de los juicios laborales, por culpa de esos malvados abogados laboralistas. Yo creo que a veces algunas películas nos hacen quedar mal a los abogados. Respetalo, hijo de...
Sí, bueno, como esa película, la famosa película Carancho, donde el personaje principal, una de sus tareas básicamente, era ir a los hospitales y tratar de conseguir clientes. Pero la línea se desdibuja mucho entre ese abogado que ayuda a esa familia, ayuda a ese damnificado y le da algo cuando no tiene nada, versus ese famoso carancho que en realidad te parte las piernas para que cobres una indemnización y se cobra sus honorarios de ahí. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Si vos me presentás una persona, un médico que vive de curar el cáncer, yo no te voy a decir, vos estás re contento de que haya cáncer, ¿no? Porque vos querés que todo el mundo tenga cáncer, así vos ganás más plata. Es absurdo pensar eso. En el ejercicio de la profesión, de la abogacía, pasa lo mismo. Nosotros estamos para prestar un servicio de una persona que fue altamente perjudicada en su vida, en todo su proyecto familiar, en todo su proyecto personal, y de alguna manera lo que tratamos de hacer es crear valor, es reparar el daño que fue causado. A mí siempre me gustó el derecho laboral porque yo veo a una persona en estado de necesidad, en un estado frágil, y le creo valor. Gracias a mí, esa persona puede reclamar un derecho, puede recibir una indemnización que le puede cambiar la vida. A veces me preguntan, ¿por qué no te dedicaste al derecho penal? Yo creo que en el derecho penal está muy bueno que defienda los intereses de una persona, que estás defendiendo su libertad, pero ¿cómo te cobras de ahí? Hay muchos abogados penalistas que dicen, bueno, vende el auto y dame la plata, pues si no, no te defiendo. En cambio, en el derecho laboral, muchas veces nosotros los abogados laboralistas, lo que hago yo, es cobramos pacto de quota litis. O sea, no te cobro la primera consulta, pero firmamos un acuerdo donde el día que vos cobres, te voy a cobrar un porcentaje que en los términos de la ley de contrato de trabajo es del 20%, y además en los términos de la ley de honorarios se le cobra un porcentaje a la demandada vencida, o sea, a la empresa o al RT. Básicamente tenemos un rol social. Estamos para defender los derechos de las personas que son nuestros clientes técnicamente. Yo me dedico a defender trabajadores, me dedico a defender asociaciones sindicales. Y me enoja mucho cuando escucho que hablan de la industria del juicio, cuando en realidad lo que hay en la Argentina es una industria del incumplimiento patológico, que parece que estamos a veces en un sálvese quien pueda, con una presión fiscal insostenible y con una inestabilidad económica tremenda porque no para la inflación. Pero la forma de solucionar esto no son quitando derechos laborales. Otra cosa que se habla poco, pero a veces también se menciona dentro de la industria del juicio, es tocar los honorarios de los letrados, de los abogados laboralistas. Obvio que te aclaro que no le preguntes a un peluquero si te tenés que cortar el pelo, porque te va a decir que sí. Pero como abogado, lo que te quiero decir, que entiendas, es que si vos tocas los honorarios de los abogados, lo que vas a hacer es que no sea rentable defender a esos trabajadores o a esos jubilados o a esos accidentados, etcétera, etcétera. Y entonces toda esa parte de la población va a tener menos abogados que los representen. Porque cómo funciona el sistema, la persona damnificada sí o sí necesita un letrado, alguien que ejerza la abogacía para que defienda sus derechos. Porque si dejamos todo a cargo del Estado, del juez, y nadie revisa lo que está haciendo el juez, de alguna manera no se puede garantizar el derecho de defensa en juicio. Porque capaz al juez se le pasa algo, es humano, tiene un montonazo de expedientes. Dependiendo del juzgado, a veces se dictan entre 2.000, 3.000 y hasta 4.000 sentencias al año. Acá en Capital Federal al menos. Por eso es tan importante nuestro rol al momento de ejercer la abogacía, para controlar que esté pasando todo lo que tiene que pasar. Muchas veces me pasó una prueba testimonial que al juzgado se le pasó preguntar algo que era re importante, y gracias a esa pregunta después terminó ganando un juicio. Y me olvidé de decir esto que es súper importante. Los abogados, cuando firmamos este pacto de quota litis, de me voy a llevar un porcentaje de lo que vos ganes, si perdemos el juicio, no ganamos un peso. A veces los abogados le invertimos 10.000 horas a un expediente en 5 años y nos llevamos 0 pesos. Ese es el compromiso que tenemos con las causas de nuestros clientes, aquellos que representamos a trabajadores con pacto de quota litis. Es a todo o nada, o sea, esto es muy importante a tener en cuenta, porque se habla de la industria del juicio y a veces trabajamos 5 años y ni siquiera se reconocen honorarios.
por eso la ley reconoce este 20%, porque hay un alia, hay un riesgo de a todo o nada. Eso no me lo esperaba. Y entonces, ¿por qué se habla tanto de la industria del juicio? Para mí, porque es un chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es la denominación que se le da a una persona o grupo de personas a quienes se les quiere hacer culpables de algo con independencia de su inocencia, sirviéndose así de excusa a los fines del inculpador. De manera más específica, este apelativo se emplea para calificar a aquellos sobre quienes se aplica injustamente una acusación o condena para impedir que los auténticos responsables sean juzgados o simplemente para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de un culpable. ¡Ay, qué bruto focalicero! Es decir, en el sistema democrático, en la democracia, los políticos de alguna manera tienen que quedar bien públicamente, porque la opinión pública es muy importante, lo que opinan los votantes es muy importante. Pero a veces esos políticos también responden a intereses económicos. Por ejemplo, las ART son un lobby muy fuerte, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y mientras más accidentes reparen, mientras más enfermedades profesionales paguen, mientras más accidentes sin itinere reparen, menos plata ganan, porque son empresas con fines de lucro, empresas privadas. Entonces, a veces lo que pasó en los 90 y lo que pasó con la ley de la 27348 en la época de Macri, es de alguna manera meterle palos en la rueda al procedimiento de un juicio, al reclamo, porque esta ley te obliga a ir a la comisión médica antes de iniciar juicio. No, God, please, no, 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 no. Entonces, si los medios nos lavan la mente hablando de la industria del juicio laboral, el foco, la energía negativa va a ese trabajador que reclama, a ese abogado que lo representa, cuando en realidad lo que está mal es la estructura de un sistema que de alguna manera potencia y beneficia al empleador que incumple. Mi lectura básicamente es que a veces los políticos hablan de la industria del juicio para convencerte a vos, para convencer a la opinión pública que el problema son las leyes laborales, que el problema son los reclamos legítimos de los trabajadores, para reducir esos derechos, y que después lo que va a pasar es que ese trabajador quede desprotegido frente al empleador que incumple porque estuvo de manera no registrada, o quede desprotegido frente a la ART que no previno los daños laborales, que no previno los accidentes y las enfermedades profesionales. La ART que debería denunciar al empleador diciéndole, no, tenés que poner tales protocolos, tenés que comprar, no sé, fajas, tales mecanismos, etc. y no hiciste nada. Pero bueno, como dije recién, no le preguntes a un peluquero si te tenés que cortar el pelo. Traté de ser lo más objetivo en este video, pero me encantaría leer tu opinión, jurista. ¿Existe la industria del juicio o hay una industria del incumplimiento acá en la Argentina? No lo sé, tú dime. Si todo sale bien, mi deseo es que la próxima vez que escuches hablar de la industria de los juicios, de la industria de los juicios laborales, pienses y razones qué es lo que se está escondiendo, porque a veces se habla de reforma, pero no te dicen bien que quieren reformar y en realidad lo que quieren sacar son derechos. Por ejemplo, quieren sacar la ultraactividad de los convenios colectivos. Básicamente lo que quieren hacer es que todos los convenios colectivos desaparezcan mágicamente, y a vos que te venían pagando presentismo adicional con caja, que tenías ciertos derechos laborales, ya no los vas a tener más. ¿Es posible que hagan esto? Sí, no. Muchas veces depende también de la opinión pública. Y si convencen a la opinión pública de que básicamente todo es culpa de la industria del juicio, los juicios laborales, todos los derechos de los trabajadores corren peligro. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, soy abogado laboralista, hace más de 12 años que enseño derecho laboral y espero que este video te haya servido. Suscríbete, dale like y compartilo y nos vemos en el próximo.